Bendita necedad. Diario de una peregrina. Capítulo 10. Bendita necedad, que haces del cacareo un cántico común. Las mismas palabras, las frases sin pensamiento. Ah, dulce necedad que llenas lo que del alma queda. Un abecedario de lugares comunes y ese dulce transcurrir que pasa por la vida con un celular, una birra, una cumbia y un bostezo. He transitado las calles, la belleza inútil de estas edificaciones, el cielo anocheciendo, nubes rojizas, que por supuesto solo una extraña mujer se detiene a mirar, porque entre el firmamento y un chiste de TikTok o una noticia algo burda o algún escandalete político de aquel que fue descubierto abusando de un menor en los mingitorios de un bar de Recoleta, o la vedette que se casó con un joven prometedor del gobierno que vendrá. Todas esas bellezas de la banalidad. ¡Oh! Necedad bendita. No permitas que la mirada tienda su expectación hacia las perogrulladas de unas nubes tornasoladas, o un anochecer donde la luna se abre en luz tan intensa que es posible ver la geografía lejana de sus cráteres. Pero tú, amorosa necedad, sedas al hombre, le aligeras la mente, tiendes tu lazo fraternal entre aquellos que se sienten hermanados por el desprecio común al semejante. Tú abres el corazón de la peregrina para que sangre eternamente de soledad profunda y sustantiva. ¿Cómo cantarte, diosa de los tiempos, si mi lengua ha quedado muda? Porque incitas la perplejidad de las almas lúcidas. ¿Por qué te infiltras en los nervios exacerbados de los poetas, de los utopistas, de los que no pueden dejar de mirar a lo alto, aunque las luces de neón tapen eternamente ya todo vínculo entre la humanidad y el empíreo? Así podría empezar esta odisea del siglo XXI, convocando a la musa, que en verdad solo a esos pocos solitarios no asiste. La musa de la necedad, que colma de lugares comunes y grandilocuentes falacias la mortal existencia de mis contemporáneos. Por cierto, las elecciones han dejado más que perplejidad, un cierto halo de incertidumbre, cuyo tajo es abordar a la vida cotidiana, a los hábitos del habla, del cuerpo, de los quehaceres inevitables, redundantes, de la pobreza de pensamiento, a tal punto que, como decía mi novela El confinamiento, encogido de hombros este pueblo, obediente y crédulo, más por indolencia que por verdadera ingenuidad, resulta de este posbalotaje una catarata de lugares comunes, a punto tal que la premisa es: mientras a mí no me falte nada, me da lo mismo. O los que viven de los planes, esos son los que se quejan. Yo soy un hombre de trabajo. ¿Qué me van a contar esos piqueteros malnacidos? ¿O que está durmiendo en la calle? Buah, se las busca. Y en tanto, a doble pantalla tenemos al payaso libertario, gritando a voz en cuello:
No podemos hacer un cambio con los mismos de siempre. Y él mismo, pocos días después de ganar las elecciones, se ha encargado de formar su gabinete con esos mismos de siempre que tanto maldijera. Es más, la mujer de armas a llevar, excelsa en su función de reprimir expresiones populares con balas de goma y otras que no lo son en anteriores gobiernos, aquella a la que el entonces Elvis, Hitler candidato que ahora, ¡oh santo milagro!, habrá de convertirse al judaísmo, aquel que sacara una motosierra apuntando al público como metáfora, algo burda, de las medidas drásticas que habría de tomar, y en el debate presidencial, la no tan flamante ministra de Seguridad fue tildada por el libertario como montonera asesina, algo sumamente notable, si a esto, y una vez calmados los ánimos, le agregamos aquel abrazo que se dieran bajo los focos mediáticos, un abrazo de fraternidad ideológica, porque si algo los une de manera estrecha e inalienable, es el amor por el capital, la ambición de poder y el pacto con esos mismos de siempre. Pero me vuelvo a dejar llevar por las voces del cotidiano colectivo. Lo cierto es que ahora, mientras escribo, pasa la Choli riendo, golpeando. El Tucu dice, ¡ah, qué carajo! Y ríe entre interjecciones ininteligibles. Y vos, criatura, nuevamente la solitaria cárcel de tu angustia, fundamentalmente sustentada por la violencia de los golpes y los cacareos estridentes de tus vecinos, que se extienden a lo largo y a lo ancho del pasillo del infierno. Y te preguntas, ¿por qué haber llegado hasta aquí de este modo? ¿Cómo es que aún soportas y no tomas ese palo de hierro que tienes y sales blandiéndolo como una posesa, dispuesta a darlo en la cabeza del primer imbécil que se te cruce? Otra vez, la ira te invade y te enardece, pero la pena es mayor. Y callas, escapando de este corrillo de voces que me aturde, aun siendo leves. He salido a la noche estival, tapando las luces de neón. He confirmado que hay estrellas. Una vez más, la peregrina ha debido apostarse en la esquina, donde el cielo se ve más abierto, y saberse observada. Ah, sí. Pero es que no puedes comprender que quedas atrozmente rara, podríamos decir, peligrosamente rara, tapando esas luces como si fueran lo que son, atentado contra la dulce oscuridad de lo natural, que se despeja solo en su multiplicidad de estrellas. Y has realizado gestos tan asombrosamente absurdos que te han mirado los pocos que pasan estas horas por las veredas. Y para peor de males, te ha tomado infraganti la dulce y delgada empleada de la farmacia con la que alguna vez intimaste, es decir, hablaste de tus sueños. Delgada ella como un junco, pero adaptada al status quo. Y vos, con tu expresiva locuacidad, tratando de tapar el infortunio de tu condición de avis raras, o de rara avis, tus extraños gestos, las saludas de vereda a vereda, con demasiada efusividad. ¡Hola, linda! ¿Qué haces? No sabía que vivías tan cerca. Ella, imperturbable sonrisa, sin un solo dejo de hipocresía, simplemente te respondió, «Hace 3 años que vivo aquí». Y te saludó con la mano discreta pero cordial, y entró por la puerta colonial de madera tallada. «Ah, qué belleza de edificio», pensaste.
blanco, bien reciclado. Algunos tomaban cerveza en los balcones coloniales, entre plantas y aromas que, si te antojaban, serían de azahar o de glicinas. Siempre enarbolamos en nuestras impresiones los recuerdos de nuestra felicidad pasada. Trasladamos en esos felices habitantes que toman relajadamente un aperitivo en el balcón las remembranzas de aquellos otros sitios donde la noche también era festejada, con sus rituales, sus presencias familiares, sus delicias. Ahora no solo que has mirado las estrellas de forma bochornosa, sino que has debido soportar las miradas extrañadas de aquellos jóvenes que pasaban con la vista fija en sus celulares y solo se detuvieron un segundo frente a la extrañeza de ver a aquella mujer con vestimenta extemporánea para su edad. Rabioso top, panza, ombligo al aire y vaqueros gastados. Pero, ¿qué te has creído, sexagenaria, que porque realizas metódicas 2 horas de musculación te has vuelto más joven? Y te arrogas el derecho de mostrar tus encantos que menguan. ¿Acaso no has mirado la risa irónica de aquella parejita que pasaba con el rec a todo volumen? Ella con top también. Los abdominales gloriosamente descubiertos en sendos rollitos. Pero no pasaba los 20 años y tenía el cabello de ardoroso azul y violeta. Calzas bermudas con anchos muslos a la usanza del homos vulgaris. Tan adepto a las frituras y a las comidas rápidas. Pero mira, no es cuestión de criticar a tu semejante. No te defiendas con tan bajos artilugios. Tal vez sea más admisible aquel look de «a mí no me importa nada» que tu concentrado vientre plano, que no por eso deja de mostrar que los años han pasado. Fundamentalmente en que no tienes la turgencia de los 30. Pero saliste por otro motivo. Efectivamente, querías constatar algo, o al menos eso pensaste antes de salir. Que los nuevos mutantes de nuestra especie miran más pantallas de celular que estrellas. Y aún peor, confirmar que en circunstancias poco comunes, mirar estrellas es una transgresión imperdonable que se castiga con una velada carcajada por parte del Homo vulgaris. Y Dios, qué poco has crecido, mi pobre hermana nacida. Tu infantilismo, debo decir, me irrita. No digas que te acuso, porque soy la hermana de sombras, la no nacida. Tal vez te equivoques, y en este punto sea ahora yo, la voz del sentido común, que bien falta te hace. ¿Cómo dices? ¿Que me parezco a tu padre? Ah, bien. El más cándido que yo. Intento inútilmente adaptarte, pero son cuestiones que no pondremos en discusión a esta altura, en la que sabes, por tu edad, hace rato podrías ser abuela y sigues pensando como una niña. Me da vergüenza. Lo admito. Discutí dentro tuyo con ese imparable torrente de pensamientos que navegan entre la pasión indómita de un rebelde trasnochado y la rebeldía de sentar las bases de tus fantasías en un mundo impecablemente real y concreto. Es que cuando pasó el último muchacho y te echó una mirada de notable sarcasmo, casi le gritas y te detuve. ¿Es que acaso no has leído El Principito? Ay, Virgencita Santa, ¿qué haré yo dentro de ti? Y perdona que haya cambiado el voseo por el tuteo, pero literariamente no me siento a gusto con él. De veras te pregunto, criatura, ¿es que quieres llegar a situaciones irreparables? Ya te tienen por loca.
¿Es que sientes una especie de gusto por confirmarle sus sospechas? ¿Te has entregado a la mirada de los otros y eso hace que realices toda clase de sandeces, como hace 2 días? Oh, Dios, cuando, como con respuesta a los dichos de libertario y teniendo en bien cuenta que en tu edificio hay muchos seguidores de este tan particular ultraliberalismo, no tuviste mejor idea que estar cantando la Internacional a voz en cuello, solidariamente en un pacto tácito con tu vecino, pacto que por supuesto él no conocía. Aquel muchacho de rastas, al que como a ti le dicen el zurdo, y 2 días después de que puso con tiza no a M en una hermosa pizarra que adornaba la fachada verde de su unidad, le robaron aviesamente el bello e inocente pizarrín. Y gritaste: «¡Hijos de puta! ¡Fachos de mierda!». A lo que el vecino, con mejor criterio que el tuyo, te aconsejó que te tranquilizaras, que tal vez se la devuelvan, o no, quién sabe. Y convengamos que su gesto fue más acorde al orden de las peligrosas circunstancias que se están atravesando. Criatura. Sí, le han robado la pizarra. Allí también hubo pañuelos verdes, hubo flores. La delgada, etérea compañera tomaba mate en las asambleas de consorcio. Recuerdo que hace unos años me tocaron la puerta. Era la chica longilínea, bellísima como Helena de Troya o como una sílfide, de abundante cabello castaño y ojos de almendra. Me invitó a mirar la luna, que por esos años había llegado a una fase particular. No recuerdo si había hecho un giro hacia la Tierra, por lo que podía vérsela de un modo tan nítido que podía uno contar sus montes y sus valles. Solo yo los acompañé. En principio, ellos pusieron aquel tierno telescopio en la esquina y me invitaron a mirar la luna. La sílfide estaba exultante. ¡Loco! ¡Qué copado esto! Es como que estuviera aquí. O sea, una fotografía de lo lejano. Y fue una noche mágica, como ya no hubo otra. Recuerdo que cierta vez los ocupas pasaron y de un codazo tiraron la pizarra donde, con esmero, ella había dibujado una flor compleja y etérea, casi una idea floral del cielo. Alguna vecina la tomó. Ellos estaban de vacaciones. El marco estaba roto y hubo que recomponerlo. Ahora no está la sílfide, ni la pizarra, pero la vida sigue. Eso dicen. Eso debe decirse. 3. Y he aquí que me remitiré al personaje de Jesús, del hombre de la copa de agua, para ilustrar este dulce, terrible y a la vez valiente y hasta sublime condición del espíritu, que sobrepasa la barrera de lo conveniente, como un fuego que todo lo devora. Y así lo pensó el hombre que yacía bajo el árbol, como Moisés la tierra prometida. La ley de la perversidad de Dios le niega a sus hijos los frutos de sus esfuerzos. Ciertamente vanos, a decir del Iscariote que veía cómo se derrumbaba Jerusalén sobre los miserables, que perseguía las parábolas del Maestro, sin llegar a entender que detrás de ella solo había una exquisita poesía que no conducía más que a la locura de todo sentido común. Y en esos términos llegó hasta el templo de los fariseos, convencido de que su resentimiento hacia el rabí era en verdad un estado de lucidez que echaba por tierra una pasión que, como de algún modo le había dicho el rabí, a él le estaba negada. Sabía que de algún modo aquello debía ser parte de una comedia, de la cual él debía ser el más grotesco de los comediantes.
Podía asegurar que en aquel estado era el mismo Iscariote quien realizaba semejante acto, hacia quien dirigía aquella inmensa calumnia, de la que la historia lo volvería responsable absoluto. Vender al maestro por 30 monedas de plata, darle así final a una pasión de la que Judas formaba parte, quien había oído las tribulaciones del maestro. Y él, ¿no había sido acaso su más íntimo amigo, su confesor y al mismo tiempo el que con mayor anhelo hubiera deseado que pudiera hallarse a las puertas del reino de Dios? Que la gran fábula de su rabí fuese una verdad inobjetable. Y si en cierto modo lo era, ¿quién impulsaba aquellas deplorables acciones? ¿Quién era aquel que recibía el mísero dinero? ¿Quién el que con una voz que desconocía complotaba con los fariseos el sitio, hora y modo en que su rabí habría de ser capturado? Lo miraron con desprecio aquellos hombres inflamados de soberbia y temor. Conocían muy bien los móviles ocultos de la traición. Judas se reflejaba en ellos, como en un angustiante espejo que le relataba el profundo sentido de la miseria humana, dentro de la cual el Iscariote pasaba a ser el principal exponente, una reliquia de la infamia para las generaciones futuras. Emprendió el regreso en un estado de turbación como el que jamás podría haber sentido hombre alguno. Lo extraño era que aún estaba a tiempo de prevenir el desastre. Judas no parecía comprenderlo. Todas las imágenes, todos los temores de su infancia se hicieron presentes otra vez. En el crepúsculo ondeó la cuerda sobre la vieja higuera. Los cuervos se habían aglomerado allí. Un olor nauseabundo impregnó el aire. El Iscariote se detuvo a punto de fallecer. ¿Por qué se inclinaba el destino más allá de su voluntad? No podía imaginar que pudiera hacer ya nada. El ritmo de las cosas sucedía de manera autónoma y Judas era solo un títere de sus acciones. ¿Cómo volver?, se preguntaba. ¿Cómo regresar y mirar a la cara a su maestro? No le preocupaban el resto de los discípulos. Ellos no eran capaces de indagar más allá de lo que la fachada del hombre les mostrara. En cambio, el rabí comprendería su turbación y no le diría nada. Sí, eso sería aún peor. Callaría o solo diría alguna frase alusiva, algo que solo entre los dos quedara claro. Y a pesar de ello, sus pasos volvieron hacia donde el maestro lo esperaba. Las palabras del rabí fueron escuetas pero contundentes. Haz lo que tengas que hacer, mas hazlo pronto. Todos imaginaron que debía ser algún recado para la Pascua. Los ojos del maestro lo miraban fijamente. Su congoja era tal que Judas no pudo menos que estremecerse. ¿Por qué tú, Judas?, parecían decir. Tú, en quien deposité toda mi confianza, mi amor más profundo, el confidente de mis tribulaciones, el aguerrido cuestionador de mis más indiscutibles argumentos. Oía las palabras de su maestro zumbar en su cabeza. ¿Eran suyas realmente? ¿Eran parte de su propio ser dividido ahora sí para siempre? No podía saberlo a esta altura. El rabí lo reconvenía. Desde su mirada, la tristeza se volvía como una tormenta que se tensa sin estallar, brumosa y anochecida, la atmósfera del alma. Pobre hijo, no has querido admitir que la fe en mi Padre es la mayor de las batallas que debe librar un hombre. Lo que busques en la tierra solo tendrá por ley la conveniencia de los que almacenan eternidad en sus riquezas. Jamás habrá esperanzas
desde el hombre mismo. Cada templo que construya será vejado por su codicia. Cada lucha por liberarse de los imperios aplastada será por la fuerza. Ni nada que decir ya en este mundo, ni qué hacer. Judas sentía en su cabeza zumbar fragmentos de las palabras de Cristo. El hombre que yace bajo el árbol siente la inminencia del fin. Todo será consumado para él y dejará escapar el infierno de su conciencia terrenal por el último aliento. Y allí estarían aquella última noche en el huerto de Getsemaní. La ausencia de Judas era una sombra amenazante que crecía sobre ellos. Jesús sintió que la pena, esa pena humana, lo invadía. Su alma terrenal se aferraba a la vida. Se apartó de sus discípulos, encomiándoles que guardaran vigilia. Debía estar solo, en aquel momento que sentía quebrarse su fe. El ungido, aquel por el que debieron morir los inocentes mientras su familia huía hacia Egipto, los niños degollados por Herodes. Alguien podía asegurar en aquel acto la autoridad de una equilibrada justicia divina. Recordaba el enojo que había sentido cuando quisieron reprender a aquellos pequeños que se habían acercado a él. Dejad que los niños vengan a mí. De ellos era el reino de los cielos. Pequeños que apenas asomaban su espíritu recién nacido al alba de este mundo. Debían irse de él sin degustar ninguna de sus maravillas. Tanto amaba Dios a su Hijo, que había olvidado al resto. Dejó caer el rostro sobre la tierra, la amada y húmeda tierra que podía tocar, oler y sentir con sus humanos sentidos. Tanto amaba Dios a su Hijo, que permitió el sacrificio de miles de recién nacidos en pos de su salvación. ¿Acaso valía semejante sacrificio? Sintió una tristeza mortal. Desde el inicio de su vida percibió la sombra de una pesada cruz que durante ciertas horas se le presentaba sin mayor explicación. Entonces veía cómo el crepúsculo se volvía color grana y creía oír el llanto de las madres abrazando los cuerpecitos en vida de sus recién nacidos. Entonces comprendió que había sido el sobreviviente, el único niño por el que habían muerto tantos otros, y fue gestándose en su alma la melancólica seguridad de haber estado signado por un destino extraordinario. Solo desde lo extraordinario, la congoja de aquellos recuerdos no vividos podría encontrar alivio. La voz consoladora de su padre vino a su encuentro y dio así respuesta a cada uno de sus interrogantes. Si por él había muerto la inocencia, él debería devolver la inocencia a la humanidad entera, y esto habría de hacerse con su sangre. El que no había muerto, el que había sobrevivido, tenía un propósito, y su sangre también habría de derramarse para recuperar al hombre de sus pecados. Aún así, la vida clamaba en él y se rebelaba a morir. ¿Por qué? ¿Y en nombre de qué justicia debía cumplirse aquella escritura? Creyó que Satán hablaba dentro de él. ¿Elegido para salvar a la humanidad con su propia vida? ¿No era eso un despropósito? ¿Cuántas pruebas debían pasar los elegidos de su padre? Porque así había dirigido la mano de Abraham hacia Isaac para probar su obediencia. ¿Detendría tal vez como entonces el amargo cáliz del filicidio? ¿Dónde estaba su padre ahora? Porque no había más señales que las del silencio. Sintió una inmensa angustia. Intentó orar, pidiéndole a su padre que apartara aquel amargo cáliz de su boca. Su humana naturaleza se rehusaba a dar la vida.
¿Cómo imaginar no sentir más el aroma de la hierba, las voces de las gentes, los dolores y las delicias del cuerpo? No ver, no oír. ¿Qué renuncia tan atroz se le estaba exigiendo? Jesús sintió que su fe desfallecía. Se levantó para ver a sus discípulos. Todos estaban dormidos. Así dormirían para siempre. Tal vez fuera otra señal. 3 veces había orado. Ni una hora podéis velar por mí. Descansad ahora, que ya vienen a apresar al Hijo del Hombre, dijo. Y cayó desfalleciente. El huerto de Getsemaní se rodeaba de soldados romanos. En aquellas horas, dijo Jesús a las gentes, como ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día me sentaba junto a vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron. Y ellos, prendiendo a Jesús, lo llevaron a Caifás, pontífice, donde los ancianos y los escribas estaban juntos. Aquel dolor infringido por otros reanimó la fe de Jesús. Lo que frente a sí mismo no tenía respuesta, adquiría relevancia frente a la necedad de los ignorantes y los sectarios. Comprendía que su entereza provenía de la debilidad de los argumentos de sus adversarios. Hay un punto dentro del ser en el que el abismo deja de perder su vértigo, y el que es arrojado a su destino asume la caída, y en aquella certeza de la consumación de toda esperanza, renace una nueva fortaleza proveniente de no tener ya nada que temer, pues todo está comprendido dentro de aquella antigua fantasmagoría que lo torturara por años. Cumplirse las escrituras, alejar para siempre la cadena de la culpa, caer junto a sus hermanos, volver al reino de su espíritu, hundirse hasta la locura en la ensoñación de aquella tierra celestial, donde no habrá sed, ni dolor, ni muerte alguna, porque ha llegado el desenlace, da lo mismo como sucederá en los últimos momentos. Y desprendido al fin de la cadena que lo hubo acosado desde la adolescencia, mantuvo en los momentos de supremo dolor una firmeza que rozaba la resignación estoica. Esto posiblemente sintiera Jesús en aquellos momentos en que debió ser presentado ante el Sanedrín, y justamente esta fue la actitud que más exasperó a los sacerdotes y a los príncipes judíos, a punto tal que a muchos les infundió un inconfesado temor. No comprendían de dónde venía la inmutable entereza de aquel joven que apenas 33 años enfrentaba su muerte próxima con absoluta serenidad. Aquella serenidad resultaba una insolencia a los humanos y ancestrales temores del hombre. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se llegaban. Mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el pontífice le dijo: ¿No respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y que viene de las nubes del cielo. Entonces
El pontífice rasgó sus vestidos diciendo: ¡Blasfemado! ¡Ah! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído de la blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos: ¡Culpado es de muerte! Y de este modo, Jesús fue conducido hasta Pilatos. El desafío de Jesús cruzó como una flecha ardiente el corazón de las revoluciones. Era y es y será el espíritu que se levanta por sobre todas las conveniencias de la histórica cobardía de las masas, hacia un bienaventurado y eterno monte de los olivos, donde las palabras emergen en los vientos de los tiempos pasados, presentes y venideros. 4. Pasan los días, y las pequeñas infamias se repiten. El estado de sitio está hace mucho dentro de nosotros. Somos hijos de una admitida tragedia, de un vergonzante holocausto que aún pone en cuestión si ha sido una guerra sucia o un terrorismo de Estado. El dolor de las muertes, la derrota inevitable, subyace más allá del escenario de la solidaridad de tantos actos legítimos y tantos otros oportunistas. Me pregunto si se puede hablar de derrota cuando lo cierto es que la versión de la guerra sucia solo conviene a los llamados negacionistas, como ha ocurrido con el Holocausto de Europa. Bettelheim fue muy claro en este punto. No hubo héroes en tanto no hubo batalla. Los secuestros de los judíos fueron una excusa política. Sumado a esto, la ventaja del odio ancestral, del antisemitismo, acendrado por siglos desde la Edad Media y antes aún. Pues, ¿qué sucedió en Argentina? Sí, hubo ideología, hubo utopías, también una guerrilla que se armó en nombre de una lucha por la liberación, pero no fueron 1000 los asesinados, sino 30.000, surcando las tierras doloridas, abriendo cicatrices indelebles en el alma colectiva. Y esto no ocurrió porque fueran todos ideólogos, porque fueran todos guerrilleros. Los hubo, y esos nos aligera el peso de tan sangrienta impunidad. Pero la mayoría, o al menos muchos, fueron tomados al azar, con criterio hitleriano. Nombres en agendas, portación de rostro como irónicamente se decía por esos días, es decir, rasgos físicos que suscitaban sospechas, pelo largo, barba, atuendos inadecuados para la estricta estética militar. Y también abundó el antisemitismo, el odio a los intelectuales, la captura de aquellos que impartían conciencia en todos los ámbitos. El necio sabe muy bien por dónde muere su identidad, cuando tambalea la débil estructura de sus códigos pseudo-ideológicos. Y para ello solo hay una respuesta: la lisa y llana represión, la negación del otro hasta borrarlo de la existencia. Esto ya lo hemos dicho, es el triste y particular estado de suprema perversión que ha nacido con la figura del desaparecido. La necedad es la principal responsable de este crimen atroz al que nunca se le pone un nombre, o su grado de horror va mutando según suceda en este péndulo de la infamia, de la dictadura a la democracia, del populismo a la represión de la derecha mercenaria. Nunca más allá del círculo sucedemos. Y ella que bien sabe del riesgo que corre aquel que no puede medir sus acciones en una danza cáustica con la esperanza. Desafía por voluntad, como en su adolescencia lo haría, a este nuevo y grotesco ejército que se va armando sin prisa pero sin pausa detrás de la máscara del neoliberalismo libertario. Tal vez sea
que más allá de tantas tribulaciones, solo desde la rebeldía volvemos a recuperar aquella identidad, perseguida y negada por la conjura de la necedad, de los tiempos